gozar de una vida armónica y desarrollo integral, únete a una vida libre de violencia. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Únete a erradicar la violencia, una serie del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con la finalidad de orientar a las y los adolescentes en la prevención de la violencia de género. Estamos transmitiendo desde las cabinas de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, por la frecuencia 92.9 de FM en Valles Centrales y por las distintas frecuencias en el interior del estado, por la página de Facebook del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y por la página de radios escolares DDE y EPO. A partir de este mes nos estaremos escuchando de 13 a 14 horas, un viernes al mes, en el marco del Día Naranja. Un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Yo soy Verónica Arlet y me acompañan Ernesto Carlo y Giovanna Paola. Ellos son destacados conductores de las radios escolares. Dejo los micrófonos para conducir Únete a Giovanna y a Ernesto, quienes seguramente nos guiarán en un entretenido programa. Adelante, jóvenes. Muchísimas gracias, yo soy Giovanna Paola y aquí estamos ya en el 7º programa de Únete, donde contamos con especialistas sobre el tema de la prevención de la violencia de género. Un espacio donde sin duda aprendemos mucho respecto a cómo identificar la violencia y sobre todo cómo prevenirla. Estos temas son necesarios de abordar para estar informados, ya que como jóvenes necesitamos muchísima orientación para crecer y desarrollarnos en un ambiente libre de violencia. Y el día de hoy, como en cada programa, comparto micrófonos con mi compañero Ernesto Carlo, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Giovanna. Me da mucho gusto estar aquí en Únete, un espacio que nos ayuda a estar orientados con respecto al tema de la prevención de la violencia de género. Ya estamos en nuestra 7ª emisión y en este mes de septiembre abordaremos el tema de prevención de adicción a sustancias o drogas en la adolescencia, ya que en la actualidad el abuso de sustancias adictivas en México es uno de los principales problemas de salud, debido no solo a los efectos físicos y emocionales de quien las consume, sino también de quienes conforman su contexto, familia, amigos y sociedad. Excelente tema, Ernesto. Información que apoyará a la niñez y a nosotros los adolescentes a tener un crecimiento físico y emocional, que nos va a ayudar a continuar con nuestro proyecto de vida, principalmente cuidando nuestra salud para alcanzar un máximo desarrollo físico y emocional. Así es, Giovanna. De alguna manera todas las personas somos susceptibles en algún momento de la vida de pasar del no uso al uso, consumo habitual e incluso abuso de sustancias. Y una etapa muy vulnerable a las adicciones es precisamente la niñez y juventud, por lo que es de gran importancia estar informados sobre este tema. Así que en Únete platicaremos sobre la prevención de las adicciones en la adolescencia. Bien lo has dicho, Ernesto, y en nuestro primer bloque nos acompañará para hablar del tema el psicólogo especializado adscrito al Centro de Integración Juvenil Oaxaca, Francisco Rolando Olivera Aguilar. En nuestro segundo bloque, para hablar sobre el manual para la actuación frente a la aportación y uso de drogas y armas en instituciones de educación básica de Oaxaca, estará con nosotros la maestra Gabriela Anaí Trejo Vargas, quien es capacitadora del Departamento de Educación y Promoción de la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos del IEP. Así es, Giovanna, hoy tendremos un excelente programa, así que no te despegues de la radio y comenzamos. Ya se encuentra con nosotros el psicólogo Francisco Rolando Olivera Aguilar, psicólogo especializado del Centro de Integración Juvenil Oaxaca, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, psicólogo Francisco, y gracias por estar aquí en Únete. Primeramente quisiéramos que se presente y nos diga quién es Francisco, como ser humano, como amigo, como profesionista. Platíquenos de sus objetivos, a qué se dedica, lo que nos gusta decir sobre usted. Adelante, lo escuchamos. Pues muchas gracias por la invitación. Primeramente, soy psicólogo adscrito al Centro de Integración Juvenil, una institución dedicada a nivel nacional a brindar atención a personas consumidoras de sustancias y brindar también atención a la salud mental. Y bueno, como persona me encantan los perros. Si yo tuviera la posibilidad, rescataría a todos los perros que pudiera encontrar en la calle. Pues bueno, como también ser humano, me considero una persona amigable, honesta, sincera y que pues bueno, día con día busca prepararse cada vez más para ofrecer mis servicios profesionales a la población en general. Muchísimas gracias, psicólogo. Después de su presentación vamos a comenzar con nuestra entrevista y el día de hoy, como ya lo habíamos comentado, vamos a estar platicando sobre la prevención de la adicción a sustancias en la adolescencia. ¿Qué te parece, Ernesto, si comenzamos con las preguntas? Claro que sí, psicólogo, y la primera pregunta del día de hoy es
es importante que primeramente nos comente qué se conoce como adicción a sustancias o drogas. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define como drogadicción o drogodependencia a aquel patrón de consumo o patrón de comportamiento en el cual la persona consume alguna sustancia, ya sea legal o ilegal, las legales sería el alcohol y el tabaco y las ilícitas todas las demás que conocemos, de manera frecuente, de tal manera que principalmente el cerebro, que es el órgano que va generando cada vez más tolerancia y dependencia a los efectos nocivos que produce la sustancia. De tal manera que cada vez la persona va necesitando consumir una mayor cantidad de la sustancia para alcanzar los mismos efectos que en un inicio podía presentarse. Generalmente las personas inician el consumo de sustancias con las drogas legales que conocemos como el alcohol y el tabaco, que son consideradas hoy en día como puertas de entrada para el inicio de consumo de sustancias como son las drogas ilícitas. Perfecto, y ahora para poder entrar un poquito más en el tema, ¿nos podría comentar cuáles son los factores que conducen a un niño, niña o adolescente a ser adicto a alguna sustancia? Hay diferentes factores. Hay factores individuales, factores familiares, factores escolares y factores sociales o de la comunidad. Pero principalmente algunos de los factores individuales que hoy en día conocemos es la baja percepción de riesgo hacia el consumo de sustancias. ¿Qué significa esto? Hoy en día, con toda esta publicidad directa o indirecta que existe en el entorno social y a través de los medios de comunicación, pues tenemos principalmente en la población joven baja percepción de riesgo acerca de los daños a corto plazo, mediano y a largo plazo que se pueden presentar con el consumo de sustancias. Incluso ha existido una alta aceptación en el consumo, ¿no? En el entorno social, por ejemplo, el consumo de alcohol y de tabaco está, entre comillas, normalizado, ¿no? Para cualquier festividad, evento familiar o algo de la comunidad, está muy presente el consumo del alcohol, ¿no? En el caso de la marihuana, que es una de las principales sustancias ilícitas que hoy en día se consume dentro de la población adolescente, pues también existen muchos mitos y creencias, ¿no? El hecho de que sea una sustancia de origen natural, la población la concibe como que no es perjudicial a la salud, ¿no? Sin embargo, conocemos que hoy en día el consumo de cannabis o de marihuana, como comúnmente se le conoce, pues da origen a muchas alteraciones mentales, alteraciones fisiológicas que desconocemos o que se desconoce en el contexto de la sociedad. Entonces, uno de los principales es esto, ¿no? La baja percepción de riesgo, y también otros factores muy asociados, pues puede ser la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, ¿sí? Provenir de entornos familiares donde hay consumo de sustancias y entonces el hecho de consumir es algo normalizado en el entorno familiar. Situaciones de abuso sexual, violencia, ¿no? Desde la violencia física pasando por la violencia psicológica, estructuras familiares muy rígidas o incluso estructuras familiares muy caóticas o muy permisivas, ¿no? Donde las figuras de autoridad de papá y mamá no están presentes y por lo tanto se permite que no existan reglas, no existan límites dentro de un entorno familiar y por lo tanto los hijos o los adolescentes se les permite, entre comillas, el consumo de estas sustancias sin que haya ninguna consecuencia. Algunos otros factores, como por ejemplo el escolar, la baja adherencia al entorno académico, ¿no? Jóvenes donde su rendimiento escolar va de menos, o incluso entornos escolares donde se puede vivir estas situaciones de bullying o compañeros que pueden estar consumiendo y que puede esto favorecer el inicio en el contacto de alguna de estas sustancias, ¿no? Y factores sociales, ¿no? Como lo comentábamos hace rato, alta accesibilidad en el consumo de sustancias. Una de esas sustancias, por ejemplo, hoy en día que más fácilmente se consume es el cristal, que el nombre científico son las metanfetaminas, ¿no? Hace algunos 8 o 9 años era difícil acceder hoy a esta sustancia. Hoy es muy común el encontrarla, ¿no? Incluso los jóvenes, adolescentes de secundaria, de bachillerato, muy frecuentemente la están consiguiendo de una manera muy fácil, muy barata. Y esto nos habla de que en nuestro entorno social estamos encontrando puntos de acceso muy fáciles, ¿no? de obtener. Y bueno, todos estos medios digitales, ¿no? En las redes sociales o televisión, serie, ¿no? Que encontramos películas, series donde se enaltece, ¿no? El consumo de sustancias como una forma de vender o de promocionar una imagen de poder, de reconocimiento social que se obtiene cuando la persona consume sustancias. Psicólogo, así como nos había mencionado antes, ¿nos podría explicar más a fondo de cuáles son los tipos de drogas o cómo se clasifican y cuáles son las sustancias más adictivas? Primeramente hay una clasificación por la condición legal.
¿no? Tenemos 2 drogas que son legales, su venta, su consumo, su distribución, como es el alcohol y el tabaco. En el caso del tabaco no existe o no está permitida la promoción, ¿no? En cambio, el alcohol pues sí está permitida la promoción, ¿no? Y cada una de estas sustancias tiene su regulación, ¿no? Por ejemplo, el alcohol no podemos consumirlo en la vía pública y está destinado para espacios muy en particular su consumo, ¿no? Las 2 sustancias no está permitida la venta para menores de 18 años. En el caso del tabaco está regulada incluso su venta. Debe de ser solamente en cajetilla cerrada y no de manera individual. Los cigarros, en una condición ilícita, pues tenemos todas las demás, ¿no? Lo que conocemos como la marihuana, la cocaína, las metanfetaminas, el LSD, el éxtasis, los solventes. Ahora, por el efecto que provoca cada una de estas sustancias en el sistema nervioso central, que todas las drogas van a afectar el funcionamiento normal del cerebro, ¿no? Y todo el sistema nervioso que recorre nuestro cuerpo, las clasificamos en 2 grandes grupos: las drogas depresoras y las drogas estimulantes. Las drogas depresoras son aquellas sustancias que van a inhibir, van a hacer que algunas funciones fisiológicas disminuya su actividad. Por ejemplo, va a disminuir el ritmo cardíaco, la presión arterial, la capacidad de reflejo, disminuye la capacidad visual. Ahí tenemos, por ejemplo, a los solventes, tenemos a la heroína, al alcohol principalmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del alcohol, un dato muy importante, ¿no? Disminuye nuestra capacidad de motricidad, tanto gruesa como fina, y nuestra capacidad de reflejo en 0.6 segundos. Y tenemos otras sustancias como las drogas estimulantes, que estas van a incrementar algunas funciones fisiológicas, ¿no? Ahí tenemos caso concreto a la cocaína, al tabaco y a las metanfetaminas. Estas hacen, por ejemplo, que el ritmo cardíaco se acelere, la presión arterial se eleva, existe sudoración, se incrementa la temperatura corporal, y en ambas, tanto en las estimulantes como en las depresoras, va a haber una alteración en las funciones cognitivas que les llamamos. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? El juicio, la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje, el pensamiento. En el caso, por ejemplo, de las drogas estimulantes, como es la cocaína o las metanfetaminas, es muy frecuente que se presenten lo que son alucinaciones auditivas, visuales o delirios, ¿no? Delirios de persecución, delirios de paranoia o ideas de referencia. En el caso tanto de las drogas estimulantes como de las drogas depresoras, las 2 causan frecuentemente 2 trastornos emocionales que le conocemos como un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión o un trastorno del estado de ánimo, que está muy asociado, ¿no? Generalmente una persona que ha consumido algún tipo de sustancias suele presentar trastorno de ansiedad y el trastorno de depresión, ¿no? En sus diferentes modalidades. Y bueno, en algunos casos como la marihuana, la cocaína, las metanfetaminas, los solventes, ocasiona muy frecuentemente episodios de psicosis, ¿no? En el cual la persona genera una alteración en la orientación de su conciencia, genera estados alterados de conciencia, ¿no? Donde hay una desorientación en espacio, tiempo y persona. Se presentan alteraciones en la memoria, donde hay periodos de amnesia muy breves durante la intoxicación o posterior al estado de intoxicación, y también se presentan frecuentemente alucinaciones y delirios, que en ocasiones la persona puede estar consciente de estas alteraciones o puede estar no consciente de que está presentando dichas alteraciones, ¿no? Como son las alucinaciones y los delirios. Bueno, pues muchas gracias por la información que acaba de proporcionarnos. Sin duda es muy importante también el que sepamos sobre la clasificación o sobre cuáles son las sustancias adictivas, que muchas veces a veces solo escuchamos su nombre o hablar de ellas, y sin duda es importante estar informado también sobre este aspecto. Y bueno, hace un ratito nos mencionaba sobre lo que eran los mitos. Existen mitos sobre el consumo del alcohol, de drogas y también del tabaco. Entonces, muchas veces en nuestras casas escuchamos que nos dicen: hay que darles traguitos para que se acostumbren, o prefiero que lo hagan en mi casa que fuera de ella. Y esto solamente normaliza su consumo, ¿es correcto? Sí, existen muchas creencias, muchos mitos en torno al consumo de sustancias, ¿no? Como el hecho de que es fácil el dejarlo, ¿no? Cuando uno quiere, o solo es cuestión de decidirse, de tener voluntad. Sin embargo, como les decía al inicio, ¿no? El consumo de sustancias, de cualquier sustancia, altera el funcionamiento normal del cerebro y cada vez se va generando mayor tolerancia y mayor dependencia. ¿Qué pasa cuando una persona ha consumido, por ejemplo, lo más común, ¿no? El alcohol?
se genera dependencia, y si la persona de propia voluntad tiene el deseo de dejar el consumo, generalmente se presenta algo que le conocemos como síndrome de abstinencia, que es un conjunto de síntomas, tanto físicos como emocionales, en el cual la persona presenta un deseo moderado a intenso por nuevamente consumir la sustancia. ¿Para qué? Para paliar nuevamente los efectos que se han generado derivado de haber suspendido el consumo. Entonces de ahí este mito de que se puede dejar cuando se quiera o que solamente es una cuestión de voluntad, no, porque en muchos casos pues vamos a necesitar el apoyo farmacológico para manejar este síndrome de abstinencia, ¿no? Incluso de la atención del psiquiatra. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la marihuana existen también este mito que les mencionaba hace rato, ¿no? El hecho de que sea una planta lo asociamos de que como es natural no nos hace daño. Sin embargo, hoy se conoce que la marihuana, pues se han encontrado otros componentes tóxicos, metales, que producen ciertas alteraciones no solamente a nivel de las funciones cognitivas, sino también alteraciones en todo nuestro organismo, ¿no? Entonces de ahí que no sea tan no nociva la sustancia, ¿no? Sino si bien es de origen natural, pero también provoca alteraciones en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Claro que sí, psicólogo, y díganos, tanto en familia como en la escuela, para prevenir algún tipo de adicción en hijos e hijas y alumnos y alumnas, sobre todo para modificar patrones de comportamiento que han normalizado el abuso de sustancias como el alcohol. Un ejemplo es el consumo excesivo y casi inevitable de alcohol en cualquier evento familiar, y desde este núcleo, en vez de restar, se suma el consumo, sobre todo en las y los adolescentes. ¿Cuáles serían las prevenciones que se mencionarían en estos casos, tanto en escuela como en padres de familia? En la familia vamos a ver como esta frase que todos la hemos escuchado, ¿no? De la familia es el núcleo de cualquier sociedad. Y al igual en el consumo de sustancias se inicia muchas veces en la casa, ¿no? Tiene que haber una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y creo que tiene que ver con la modificación de los estilos de vida saludable que tenemos hoy en día en nuestras casas, ¿no? Generalmente, así a grosso modo, ¿no? Pedimos a los niños, a los adolescentes que lean, pero los padres no leemos. Pedimos que los hijos hagan deporte, pero nosotros no hacemos deporte. Pedimos que vean buenos programas de televisión, pero nosotros no lo hacemos. Pedimos que nuestros hijos no consuman sustancias, pero también nosotros no lo hacemos, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí una congruencia en cómo yo, papá, estoy educando a mis hijos a partir del ejemplo que yo les estoy dando. Y esto conlleva a que la familia cambiemos este estilo de vida saludable, ¿no? Que hoy en día tenemos. Y eso implica desde la alimentación, desde la práctica de algún ejercicio o deporte, desde la convivencia familiar, desde las actividades que hacemos como familia para el ocio, la recreación, el generar hábitos que tienen que ver con entornos culturales, ¿no? O sociales que estén alejados del consumo de sustancias. Si bien hoy en día en nuestra sociedad está muy normalizado, entre comillas, el uso de sustancias, no es una regla que todos tengamos que convivir a partir del alcohol, ¿no? Entonces, de ahí la invitación a todos aquellos padres y madres de familia que nos escuchan a que puedan reflexionar sobre cómo ellos han establecido este estilo de vida hacia con sus hijos, cómo se da la convivencia más allá de la comunicación, ¿no? Porque generalmente decimos, bueno, en una familia que hay consumo de sustancias, lo que hace falta es comunicación. Puede ser, pero generalmente tiene que ver a partir de cómo nos relacionamos como familia y qué hacemos cuando convivimos como familia, ¿no? Un segundo punto sí será la convivencia, y no la convivencia desde el discurso, desde el reproche, desde el reclamo, ¿no? Sino más bien desde esta comunicación asertiva, abierta a conocer a mis hijos, sin criticarlos, sin juzgarlos, sin menospreciar o devalorar lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Acercarme a mis hijos a cuáles son los programas de televisión que ven, qué música escuchan, qué les gusta de esta música que escuchan, quiénes son sus amigos, cuáles son sus intereses, sus miedos, sus inquietudes, qué es lo que más les agrada, lo que menos les desagrada de ellos mismos, ¿no? Incluso. Y esto va a favorecer mucho la cercanía de los papás hacia con los hijos, ¿no? Esto va a fortalecer el vínculo entre padres e hijos. Ahora, desde el entorno escolar, pues siempre va a resaltarse la promoción de igual, ¿no? De buenos hábitos dentro del entorno escolar, ¿no? Estos concursos, por ejemplo, que frecuentemente se hacen acerca de conocimientos, de baile, de música, estos espacios, por ejemplo, de convivencia donde los jóvenes pueden desarrollar habilidades
como la radio, la televisión, creo que son espacios que deben de cuidarse y de promoverse más en el entorno escolar, en el cual los jóvenes vayan viendo que la escuela no solamente es aquel lugar donde va a promover los conocimientos, ¿no?, de ciertas materias, sino va a favorecer el desarrollo de habilidades, de actitudes que le van a permitir desenvolverse y desarrollarse como persona en otros ámbitos fuera del entorno escolar. Aprovechando que está aquí, la verdad, con todo este tema y con toda esta información que nos acaba de brindar, acaba de surgir una duda y una pregunta que es la siguiente. En las personas con adicción, ¿cuáles son los efectos psicoemocionales que se pueden presentar? En las personas con una adicción, bueno, habrá que diferenciar primeramente el tipo de consumo que existe. Hay 3 tipos de consumo. El consumo experimental, donde realmente es pocas cantidades en muy pocas ocasiones y generalmente la persona no experimenta algunos efectos de alteración fisiológica o emocional, ¿no? El segundo consumo es el consumo perjudicial, en el cual la persona ya empieza a tener algunos episodios de intoxicación y vienen alteraciones fisiológicas y emocionales. Y en sus áreas de vida a nivel personal, económico, laboral, escolar, espiritual, físico, en salud mental, ya empieza a presentar algunas alteraciones. Y la dependencia, que es el tercer nivel, puede ser tanto dependencia funcional como disfuncional. ¿Cuáles son de las alteraciones más frecuentes? A nivel emocional, lo más frecuente es alteraciones en el estado de ánimo, ¿no? Generalmente existe una disminución del interés en las actividades que regularmente solía generarle placer a la persona. En un adolescente, ¿qué le puede generar placer? Salir a jugar fútbol, estar en los videojuegos, convivir con sus amigos. Y esas actividades empiezan a verse disminuido su interés en el adolescente y empiezan a apartarse. Otras pueden ser irritabilidad, que puede ser desde la irritabilidad llegar hasta la agresividad. No solamente en un comportamiento agresivo físico, ¿no?, sino en un comportamiento agresivo a nivel emocional, que tiene que ver con las palabras, las amenazas, ¿no? Otro cambio a nivel del comportamiento podemos identificar, por ejemplo, que cambian sus amistades, ¿no? Anteriormente mi hijo Juanito se empieza a llevar, y digo Juanito por decir un nombre, se empieza a llevar con Pedrito, con Mario, ¿no?, que son amigos que no los conozco, que no están estudiando y que regularmente son jóvenes que a lo mejor dentro del contexto social pues tenemos mal a los comentarios acerca de ellos, ¿no? Entonces empieza a hacer un cambio de amistades y también a nivel de comportamiento empezamos a observar ciertos objetos que en casa no suele tener, ¿no? Por ejemplo, encendedores o pipas, focos, cajetillas de cigarro donde no existe el cigarro. Físicamente empezamos a ver jóvenes que empiezan a perder peso muy rápidamente, ¿no? En un periodo de un mes llegan a bajar hasta 5 kilos, 10 kilos, la piel se les oscurece, los labios se tornan secos, empiezan a aparecer manchas en los labios, ¿no?, puntos grises o morados, o un sonido muy característico en los usuarios de marihuana, ¿no?, como si no hubieran ingerido líquidos por mucho tiempo, en el cual tienen como un chasquido, ¿no?, en la boca. Otra señal de alerta pues es esta disminución o aumento del apetito y cambios en los ciclos de sueño, ¿no?, donde generalmente cuando es una sustancia estimulante los jóvenes no duermen por periodos muy muy prolongados y aparentemente están como muy llenos de energía, pero no es derivado de la intoxicación de una sustancia estimulante, ¿no? Pues generalmente puede ser las metanfetaminas o la cocaína. Y bueno, para finalizar con la entrevista, ¿nos podría dar algunos consejos prácticos para poder prevenir a la niñez y juventud en el uso y consumo de sustancias o drogas? Y también nos podría mencionar algunas medidas que pudieran implementar los padres y madres de familia y también las autoridades educativas. Claro. La primera siempre va a ser la información, ¿no? El mantenernos informados realmente y científicamente sobre qué son las sustancias, qué provocan. Eso va a ayudar a aumentar la percepción de riesgo no solamente en los niños adolescentes, sino también en los padres de familia. Y va a generar sensibilización en ellos acerca de lo que yo estoy consumiendo, cómo puede afectar mi organismo, ¿no? Eso es uno de ellos. Segundo, promover estos espacios de convivencia entre adolescentes que permitan el desarrollo de habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes que le permitan desenvolverse de una manera saludable, ¿no? Y 3, a nivel familiar, fomentar la convivencia. Creo que la escuela de alguna manera puede promover estos espacios de convivencia
en el cual puedan conocerse aún más los padres con sus hijos, incluso los padres conocer cómo es la convivencia con los hijos dentro del entorno escolar, ¿no? También como parte de esto de la información, pues recordarles, ¿no? Y hacerles la invitación a todas aquellas escuelas y padres y madres que nos escuchan, que bueno, en Centros de Integración Juvenil estamos para apoyarles, ofreciéndoles pláticas de diferentes temas, no solamente en relación a la prevención del consumo de sustancias, sino en el desarrollo de habilidades socioemocionales que le llamamos. Nos pueden encontrar en el municipio de San Bartolo y con mucho gusto los estaremos para atenderles y apoyarles. Bueno, Ernesto, y ahí tenemos todos estos datos para nuestra audiencia, que sin duda son de gran importancia, al igual que toda la información proporcionada por el psicólogo Francisco. Sobre todo para las niñas, niños y adolescentes, para que podamos estar bien orientados y tomar buenas decisiones con respecto a este tema tan delicado que repercute en nuestra salud física y también emocional. Le agradecemos mucho su participación hoy en Únete y todas sus valiosas recomendaciones que nos serán de gran utilidad para reencauzarnos a una vida libre de drogas y en consecuencia de violencia. Muchas gracias, muy amables. No te despegues de tu radio, porque en el siguiente bloque hablaremos sobre el manual para la actuación frente a la aportación y uso de drogas y armas en instituciones de educación básica de Oaxaca. Vamos a un corte promocional y regresamos. ¿Sabías que, según cifras de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, CONAT, el 39.8% de las y los adolescentes ha probado alguna vez alcohol, el 8.3% ya ha tenido un consumo excesivo y el 53% de las personas que consume alcohol habitualmente indicó haberlo hecho por primera vez a los 17 años o antes? No te aísles, únete a erradicar la violencia. Regresamos. Estás escuchando Únete a erradicar la violencia. Continuamos. ¿Sabías que las personas que comienzan el consumo de alcohol antes de los 15 años tienen hasta 6 veces más probabilidades de abuso de alcohol en su etapa adulta? Regresamos a Únete y en este segundo bloque ya se encuentra con nosotros por llamada la maestra Gabriela Anaí Trejo Vargas, capacitadora del Departamento de Educación y Promoción de la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos del IEPO, quien nos estará hablando del manual para la actuación frente a la aportación y uso de drogas y armas en instituciones de educación básica de Oaxaca. Bienvenida, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Primeramente, quisiéramos que se presente y nos diga quién es Gabriela. Como ser humano, como amiga, como profesionista, platíquenos de sus objetivos, a qué se dedica, lo que nos guste decir sobre usted. La escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Y bueno, les quiero platicar un poquito de mí. Yo de formación soy psicóloga y tengo una maestría en psicología infantil, entonces ya desde hace muchos años me dedico a la atención de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en espacios clínicos. Y actualmente pues laboro en la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos de IEPO y se conjunta mi interés y mi trabajo a favor de niñas, niños y adolescentes, ahora pues en la promoción y respeto de sus derechos. Ok, muchas gracias por su presentación, maestra. Y bueno, vamos a entrar al tema, vamos a comenzar con la entrevista, con las preguntas, así que ¿nos podría platicar con qué objetivo surge el manual para la actuación frente a la aportación y uso de drogas y armas en instituciones de educación básica de Oaxaca? Bien, pues este manual es parte de otros manuales que también ya hemos desarrollado aquí en la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos y particularmente este que atiende el tema de drogas y armas, pues nace de la necesidad en las escuelas, ¿no? Porque de repente llegaban aquí a la dirección algunas situaciones en donde maestros, maestras, personal educativo no sabía qué hacer cuando se presentaban estas circunstancias y en algunos casos en este actuar pues se violaban derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, el objetivo de este manual es brindar conocimientos al personal educativo, tanto de las escuelas de nivel básico, como pues bueno las casas y comedores de la niñez indígena, que también ahí se han acontecido algunos de estos casos. ¿Para qué? Para actuar de forma oportuna ante situaciones de portación
y uso de drogas y armas, respetando ante todo los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también la integridad del personal educativo. Ok, sin duda el objetivo de este manual es algo bien planteado, ¿no lo crees, Ernesto? Así es, tiene una muy buena estructura y una muy buena iniciación, maestra. Y díganos, maestra, ¿a qué se refiere cuando en el manual exponen sobre la aportación y uso de armas en niñas, niños y adolescentes? Pues bien, este tema, como ustedes saben, es un tema que es complejo porque también tiene que ver con algunas veces, con alguna cuestión jurídica, si lo podemos llamar así. Entonces, cuando nosotros hablamos de portación y uso de armas, estamos hablando de 3 situaciones que se pueden presentar. La posesión es la tenencia de un objeto, de un arma, por parte de una persona, ¿no? Pero pensemos que una persona posee esta arma. Tenemos otro supuesto que es la aportación. Esto significa que se mueve o se traslada el arma fuera del domicilio. Y después tenemos otra situación, que es el uso, cuando ya se emplea, cuando ya se acciona esta arma, ya sea de forma amenazante o uso, ¿no?, con la fuerza, si hablamos de un arma blanca, o la detonación, si hablamos de un arma de fuego. Ok, y ahora nos podría platicar ¿a qué se refiere cuando se habla acerca de la aportación y consumo de drogas? Bien, como yo les decía, el manual nace pues de la necesidad porque han acontecido algunas situaciones dentro de las escuelas. Entonces, cuando nosotros hablamos de portación y consumo de drogas, nos referimos generalmente a 3 aspectos. Al hallazgo. ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentre dentro del centro educativo alguna droga, ya sea legal, en algunos casos ilegal, pero que nadie la tiene en su poder, ¿no? Entonces eso nos referimos cuando hablamos de un hallazgo. Luego tenemos otro supuesto que es la tenencia o la posesión de drogas. Esto quiere decir cuando se sospecha o cuando ya se detecta que una niña, niño o adolescente posee alguna droga, en algunos casos ilegal, otros casos legal, pues esta sustancia al interior de la escuela, ya sea en sus pertenencias, en sus manos, en sus bolsillos, ¿no? Entonces que la tiene en su poder. Y cuando hablamos del consumo de drogas, hablamos se menciona en 3 situaciones. Cuando un alumno o una alumna solicita ayuda porque ha consumido drogas o porque es consumidor de drogas, cuando se detecta que está ocupando algún tipo de drogas dentro del centro educativo o cuando se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia, ¿no? Entonces ya sea pues cualquier tipo de sustancia. Esto es cuando nosotros nos referimos al consumo. Sí, maestra, díganos, ¿cuáles serían los factores de riesgo por los que las niñas, niños y adolescentes desarrollen conductas nocivas? Como viene en el manual, el origen del consumo de sustancias es multifactorial. También cuando hablamos de una situación de uso de armas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de identificar son cuáles son estos factores de riesgo que llevan a que niñas, niños y adolescentes pues presenten alguna conducta nociva. Y cuando hablamos de factores de riesgo, nos referimos a la presencia de características individuales o condiciones contextuales o del medio ambiente que incrementan la probabilidad de que se desarrollen problemas emocionales, de conducta o de salud. Y entonces, la exposición a estos factores de riesgo va a dificultar el cumplimiento normal de las tareas de desarrollo, también vulnera la dignidad de niñas, niños y adolescentes y es un predisponente para que se desarrollen conductas nocivas. Y existen diferentes factores de riesgo. Podemos encontrar factores de riesgo familiares, comunitarios, entre iguales, escolares, individuales. Entonces, en el manual vienen unas tablitas, ¿no?, donde se identifican algunos factores de riesgo que ponen en situación de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes y pues hace que puedan estar pues mucho más susceptibles a
a estas conductas nocivas. Y también es importante señalar que entre más factores de riesgo estén presentes o entre más factores de riesgo afecten a niñas, niños y adolescentes, pues se incrementará mayor la situación de vulnerabilidad y coloca a niñas, niños y adolescentes en un nivel de riesgo mucho mayor. Y con este mismo objetivo de que los riesgos de presentar conductas que orillen a la aportación de drogas o de armas sean más bajos, ¿cómo podríamos prevenir a la población estudiantil? Se han identificado dos tipos de acciones de prevención. Unas acciones que son prevenciones de tipo escolar, es decir, que van dirigidas a todo el entorno educativo para prevenir y reducir estas conductas nocivas. ¿Qué implican estas acciones de prevención escolar? Pues promover la cooperación y comunicación entre toda la comunidad escolar, establecer estrategias de sensibilización y de información sobre el consumo de sustancias y también sobre el peligro, ¿no?, del uso de armas. También otra medida es la creación de entornos educativos libres de violencia, realizar acciones de prevención oportuna del alumnado que se encuentra en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, maestros, maestras, el personal educativo conoce bien a sus estudiantes y pueden identificar en qué momento algún alumno, alguna alumna presenta alguna conducta que podría representar una situación de riesgo. También existen otro tipo de acciones, las acciones individualizadas. ¿A qué nos referimos con esto? A identificar a aquellos alumnos, alumnas que pueden estar en alguna mayor situación de vulnerabilidad y lo que busca es frenar estas conductas nocivas y que se les dé atención especializada al alumno o a la alumna. Entonces, dentro de estas acciones, ¿qué se podría hacer? Uno, favorecer la comunicación y acercamiento con el estudiante, ¿no? Entonces, establecer un vínculo de confianza, de comunicación, detectar ante qué factores de riesgo se encuentra este niño o esta niña, y en algunos casos, también la canalización del estudiante a las instituciones, en algunos casos para evaluación o algunos otros casos para tratamiento, sobre todo cuando ya se detecta alguna situación de consumo, ¿no? Y sobre todo siempre el acompañamiento y el seguimiento de los alumnos que podrían presentar alguna situación de riesgo. Claro que sí, maestra, así como nos acaba de comentar que el manual se creó a partir de situaciones que se presentaban en algunas escuelas. Díganos, ya con este manual, ya con la accesibilidad que se tiene, en caso de que se detectara alguna situación sobre uso de drogas o portación de armas con un niño, niña o adolescente en una escuela de nivel básico, ¿cuál es el protocolo a seguir y qué deben hacer o no hacer las autoridades educativas? Bien, como estas son dos situaciones, cuando hablamos del tema del uso de armas y el consumo de sustancias, son situaciones delicadas, ¿no? Entonces, nosotros en el manual marcamos 4 rutas cuando hablamos de la aportación y uso de armas y 3 rutas cuando hablamos de la posesión y consumo de drogas, ¿no? Entonces aquí se especifica qué hacer en cada uno de estos casos, ¿no? Se dan como lineamientos generales porque no se puede atender como toda la cantidad de situaciones que se pueden presentar. Sin embargo, es muy importante la actitud que deben tener o de manera generalizada, qué acciones deben de hacer al interior de las escuelas. Importante es no divulgar la información de lo sucedido, es decir, generar seguridad y confianza con el niño, la niña o el adolescente que está como en esta situación, porque muchas veces empiezan los rumores, empiezan los niños o los adolescentes a ser señalados y esto genera mayor estigmatización. ¿Qué no se debe hacer? Revisar sus pertenencias sin la presencia de quien ejerce la guardia y custodia, ¿no? Hablamos que son niñas y niños que no tienen como una edad, digamos, legal, pero también tienen derecho a la intimidad. Por lo tanto, no se podrían revisar sus pertenencias sin que esté, ¿no?, algún adulto, su papá, su mamá, el tutor presente, sino estaríamos violando también el derecho a la intimidad de los y las estudiantes. Entonces, deberíamos
generar respeto, ser sensibles pues a la situación que pueden estar presentando estos niños o adolescentes que están en una situación de este tipo, porque sin lugar a dudas un niño o una niña o un adolescente, ¿no?, que llegue a usar un arma al interior de las escuelas o esté consumiendo drogas o tenga alguna situación de posesión de drogas al interior de las escuelas, pues ha sido vulnerado en alguno de sus derechos, ¿no? Entonces se coloca en una situación de vulneración y por tanto pues es también responsabilidad de el personal educativo pues tratar de proteger los derechos de estos niños y que sean tratados con dignidad. Por supuesto, y también se tiene que tratar esta situación respetando, como usted lo decía, los derechos de la niñez, ¿no? Bueno, para concluir un poquito con el tema del manual, ¿dónde se puede consultar ¿Cómo podrían obtener las autoridades educativas el manual o personas interesadas en tenerlo? Bien, este manual recientemente se hizo la presentación oficial. Está actualmente en versión digital y se puede encontrar en la página del IEPO, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues googlear www.oaxaca.gov.mx y ir a la página de IEPO. En la página de IEPO buscar la pestaña de la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos y ahí buscar el Departamento de Educación y Promoción, que es en el que laboro y en el que se han desarrollado estos diferentes manuales, y ahí pueden descargar este manual y otros más que nosotros tenemos en disposición pues para toda la comunidad, para todo el público en general. Claro que sí, maestra. Y de manera general, ¿qué recomendaciones les daría a los padres, madres de familia y autoridades educativas para que tomen medidas con respecto a la prevención del uso, consumo y portación de armas y drogas? Bien, pues para los padres, madres, tutores, mantener comunicación estrecha con sus hijos e hijas. También establecer un estilo de crianza respetuoso, ¿no? Como lo mencionaba, algunas ocasiones pues, la situación familiar pone a niñas, niños y adolescentes en una situación de riesgo. También promover la situación no violenta de conflictos. Socialmente también el solucionar los problemas a través de la violencia, pues lamentablemente es algo cotidiano, pero tendríamos, ¿no?, que estar trabajando para desde casa enseñar otras formas de resolver los conflictos. Y también es importante que papás y mamás estén muy atentas ante cualquier problema de conducta, problema emocional que pueden estar presentando pues sus hijas e hijos, porque pues bueno, eso en algunas ocasiones pues también los orilla a una situación de consumo de drogas. Y dentro de la escuela se debe evitar criminalizar a niñas, niños y adolescentes. Es importante mencionar que se debe anteponer el bienestar de niñas, niños y adolescentes ante alguna situación de sanción escolar, sobre todo cuando se presentan ese tipo de conductas. La medida más recurrente es la expulsión, ¿no? Entonces se tendría que valorar si realmente esa es la mejor medida para niñas y niños, ¿no? Entonces es importante mencionar, ¿no?, que también cuando hablamos de la comisión de un posible delito, pues no se puede tratar de la misma manera a niñas, niños y adolescentes que a un adulto, ¿no? Entonces tendríamos siempre pues que tener una mirada sensible ante esta situación. Perfecto, maestra. Y ahora, más que una recomendación, ¿nos podría dar algún mensaje para las alumnas, alumnos, docentes y padres y madres de familia para evitar este tipo de situaciones y también para poder conducirlos a una vida libre de violencia? Claro, sí, ahorita pues nosotros tenemos que, ahora que nosotros estamos regresando a las actividades normales después de la pandemia, pues todos vivimos situaciones difíciles, ¿no? Particularmente niñas, niños y adolescentes también. Entonces el mensaje es que siempre va a haber un adulto cerca de ustedes que les va a ayudar, aunque crean que no hay una salida, que hay una situación de desesperanza, que las cosas no van a cambiar, que es el único camino. Siempre va a haber un adulto ahí. Puede ser un maestro, una maestra, un vecino, papá, mamá, tío, tía. Siempre va a haber un adulto en el que puedan confiar, ¿no? Y esto también es importante para los adultos, ¿no? Que también es prestar todo nuestro ser para, pues, a apoyar y acompañar a niñas, niños y adolescentes que estén en alguna situación
de malestar y que puede detonar en alguna conducta nociva. Claro que sí, maestra, y cuéntenos, ¿ya hay escuelas que cuentan con este manual? Y si sí, ¿cómo lo evalúan? Bien, el manual, como yo les decía, es de libre acceso. Entonces, lo que nosotros estamos también tratando de hacer es llegar a más escuelas, a más centros educativos con este manual. Entonces, hemos estado realizando algunas capacitaciones aisladas, pero si alguien quisiera que fuéramos, ¿no?, a su centro educativo y poder dar capacitación particular de este manual, pues se podrían poner en contacto con la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos y poder brindar herramientas a las escuelas para que puedan llevar a la práctica pues las acciones que vienen en el manual. Y ahora nos puede decir dónde podemos encontrar ubicada la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos que nos acaba de comentar. Actualmente estamos en la tercera privada de Independencia número 105, Colonia Postal. Aquí directamente pueden venir, pueden solicitar las capacitaciones, también se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que es Derechos Humanos YEP. Pueden mandar un mensaje y en esta página de Facebook podríamos contactarlos para generar alguna capacitación, alguna atención, asesoría en relación al tema. Perfecto, pues muchas gracias, maestra, por toda esta información. Un gran acierto de la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos en publicar este manual mismo, que está disponible para todas las escuelas de nivel básico y que puedan descargar desde las plataformas del YEPO. Así es, Giovanna, qué importante es contar con toda esta información para cuidar nuestra salud física y emocional y lograr nuestros proyectos de vida libres de violencia. Muchísimas gracias, maestra, por atender a nuestra llamada. Muchísimas gracias. Despedimos a nuestra invitada y nos vamos ahora a escuchar el resumen con la maestra Verónica y nuestra invitada Shareni, estudiante de la licenciatura en Educación. Adelante. Los padres y madres tienen un rol fundamental en la vida de sus hijos e hijas. A medida que van creciendo y pasan por la preadolescencia y adolescencia, se preocupan por los nuevos riesgos que pueden enfrentar. Uno de estos es el consumo de sustancias, como el alcohol, la marihuana, el tabaco y otras drogas. Los padres y madres pueden tomar medidas que ayuden a prevenir y detectar el consumo de sustancias en sus hijos e hijas. La educación escolar puede implementar programas y procedimientos que contribuyan a alcanzar objetivos más amplios en materia de prevención del uso y consumo de drogas y portación de armas, para la creación de un entorno escolar seguro y sano, con el apoyo de servicios de salud, padres y madres de familia y autoridades educativas. Cuida tu salud física y emocional y logra tu proyecto de vida. ¿Sabías que el alcohol, la marihuana y el tabaco son las sustancias más usadas por las y los adolescentes? Para cuando llegan a la secundaria, 2/3 de las estudiantes han probado bebidas alcohólicas, la mitad ha consumido marihuana y han probado cigarrillos. Agradecemos a la licenciada Verónica y a nuestra invitada por el resumen. Lamentablemente, el tiempo se nos acabó y no nos queda más que despedirnos. No caigamos en el uso y consumo de las drogas y portación de armas. Es peligroso para nuestras vidas. Claro, cuidemos de nuestra salud y bienestar. Agradecemos a nuestra audiencia por sintonizar una emisión más de UNET. Gracias también a las y los estudiantes de la licenciatura en Educación de la Universidad La Salle, quienes hoy estuvieron acompañándonos y participando en UNET junto con su maestra Rocío Acadiz Luna, que imparte la materia Intervención Educativa a través de los medios de comunicación. Gracias por su visita. Los esperamos el próximo viernes 28 de octubre a las 13 horas por Oaxaqueña Radio Aro FM, por las páginas de Facebook del YEPO y de Radios Escolares. Yo soy Giovanna Paola. Yo soy Ernesto Carlo. Y yo soy Verónica Arlet. Esto fue Únete a erradicar la violencia. Hasta la próxima. ¿Sabías que existe la línea de la vida? Donde personal especializado te brinda atención personalizada sobre los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas y sobre todo salud mental. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Solo marca al 800-911-2000 y tendrás la atención.
siempre de una vida armónica y desarrollo integral. Esto fue Únete a una vida libre de violencia. Hasta la próxima. Esta es una producción del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con el apoyo técnico de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Realización: Verónica Arlet Victoria Velasco. Controles técnicos y edición: José Manuel Barbosa y Carlos Eduardo Vicente Cruz. Conductores: Giovanna Paula Gregorio Rodríguez y Ernesto Carlo González Victoria.